Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión del curso de Historia de Madrid. Concretamente, hoy nos toca una visita virtual, una visita guiada virtual, que vamos a hacer a lo que es el centro de la ciudad. Concretamente, fijaos, a la zona comprendida por la carrera de San Jerónimo, fijaos, luego nos meteremos por la calle Jovellanos, calle Alcalá, hasta volver otra vez, fijaos, hasta encontrarnos con la calle Sevilla. Fijaos, una zona de la ciudad que, como estáis viendo, tiene un aspecto triangular y es por esa razón, fijaos, por la que hemos titulado a esta visita el Triángulo Dorado de los Liberales. Triángulo, lógicamente, ¿por qué? Porque como estáis viendo, pues tiene una forma triangular, como estáis viendo en pantalla. Y Dorado de los Liberales, por la sencilla razón que, bueno, pues esta zona, lo primero que habría que decir, es que surge y se consolida durante los siglos XVI y XVII, pero fue modificada por los liberales a partir del año 1834. ¿Qué quiero decir? Que los liberales, fijaos, a partir de este año 1834, durante el siglo XIX, lo que van a hacer es modificar la zona, van a respetar su morfología, pero van a tirar todas las edificaciones. De tal manera que de lo que es el Madrid antiguo en nuestra visita de hoy, pues apenas vamos a ver un palacio, el Palacio del Marqués de Miraflores y la iglesia de las Calatravas. Todo lo demás lo derriban. Pues ¿para qué? Para poner sus instituciones, sus nuevas instituciones políticas y económicas, todo ello con el objeto de hacer de Madrid una capital monumental lo suficientemente representativa del nuevo Estado. Y bueno, pues vamos a comenzar nuestra visita y lo que hacemos es acercarnos hacia la Plaza de Canalejas. Aquí concretamente, en esta Plaza de Canalejas, empezaremos nuestra visita. Fijaos, bueno, pues lo primero que quiero hacer es pediros disculpas porque Google Maps, como estáis viendo, pues nos ha puesto en pantalla pues el aspecto de la plaza toda llena de obras. Pero bueno, nos sirve en cualquier caso pues para ver todos los edificios que os tenía pensado comentar. Y bueno, pues como os he dicho, comenzamos en lo que es esta Plaza de Canalejas. Una plaza que históricamente, ya os he dicho que fue configurada durante los siglos XVI y XVII y que a lo largo de su historia el primer nombre que recibió fue el de Plaza de las Cuatro Calles, la actual Plaza de Canalejas. ¿Por qué? Porque es una plaza, ¿de acuerdo? Que aunque veamos que tiene cinco accesos, está formada por cuatro calles, concretamente por la carrera de San Jerónimo, a un lado y al otro. Además, fijaos de por la calle Sevilla, la calle del Príncipe y la calle de la Cruz. Así que por esa razón, por estar formada por cuatro calles, a esta plaza se le llamó en un primer momento la Plaza de las Cuatro Calles. Ya en el siglo XX pues se le cambia el nombre y se le pone el nombre de Plaza de Canalejas, en recuerdo de José Canalejas, presidente del gobierno en el año 1912, que fue uno de los presidentes del gobierno asesinados durante su mandato. Concretamente le asesinan en 1912 en la Puerta del Sol mientras estaba viendo el escaparate de una librería. Pero recordar que anteriormente se le llamaba esta Plaza de las Cuatro Calles. Una plaza de Canalejas, fijaos, que fue una zona plenamente remodelada a partir del año 1860 por estos liberales, fijaos, coincidiendo con la reforma que se hizo unos pocos años antes de la Puerta del Sol. La reforma de la Puerta del Sol lo que va a tener es un efecto dominó sobre todo lo que es el Madrid de sus inmediaciones, y unos años después se reformó lo que es esta plaza de Canalejas, atrayendo sobre todo lo que es comercio, instituciones económicas, fijaos, pues muy importantes para lo que es ese siglo XIX. Y fijaos, pues vamos a comenzar en este ladito de lo que es la plaza de Canalejas, ya metiéndonos en la carrera de San Jerónimo, pues viendo precisamente uno de estos comercios, una de estas instituciones económicas, en este caso el taller de un sastre, que aparece concretamente en este siglo XIX. Fijaos qué edificio tan bonito que tenemos aquí, ya lindando con la plaza de Canalejas, que es concretamente la casa de un sastre, concretamente la casa de Tomás Isern, que así es como se llamaba el personaje que encarga la construcción de esta casa, que fue elaborada en el año 1865 por el arquitecto Francisco de Cubas, lo que es el Marqués de Cubas. Lo que es la casa es muy interesante, sobre todo
Destaca, fijaos lo que son las plantas de la parte alta. Recordemos que Francisco de Cubas, el marqués de Cubas, era un arquitecto que le encantaba lo que era el estilo neogótico. Las grandes obras del marqués de Cubas en Madrid son sobre todo iglesias de estilo neogótico, pero destaca en lo que es este palacete, lo que es esta casa de Iser, sobre todo por este aspecto gótico flamígero que se le da a lo que son las partes de arriba de la edificación. Aquí es donde estaba, bueno, pues la residencia y otras dependencias de esta casa de Tomás Iser, y en lo que era la parte de abajo es donde estaban los bajos comerciales, donde él instala su taller. Por cierto, muy deteriorados, muy reformados en el siglo XX. La verdad es que la parte de abajo pues no es especialmente bonita, pero lo que es en la parte de arriba con esa decoración gótica es muy interesante, así como las rejerías, que como estáis viendo también son muy curiosas. Y este es el primer edificio que vemos en lo que es nuestra visita de hoy, concretamente lo que es esta casa de este sastre Tomás Iser, recogiendo ese argumento que a partir de 1860 se instalan en lo que es esta zona pues toda una serie de actividades comerciales pues francamente muy bonitas para lo que es la ciudad de Madrid. Y bueno, pues una vez que hemos visto lo que es esta casa de Iser, pues ya nos adentramos nuevamente en lo que es concretamente esta plaza de Canalejas. Vamos a cambiar lo que es la fotografía, aquí la tenemos mejor, pues para ver los edificios tan bonitos y tan emblemáticos que tenemos concretamente en lo que es esta plaza, plaza de Canalejas. Y sin ninguna duda, uno de los más bonitos que tenemos en la plaza, pues no es otro que el edificio que tenemos aquí, que no es otro que el edificio del Banco Hispanoamericano. Fijaos concretamente lo que es el origen de este banco hispanoamericano, así como de otros bancos que aparecen a finales del siglo XIX, pues tiene mucho que ver con lo que es la Guerra de Cuba, lo que es la llamada Guerra de Cuba del año 1895 a 1898. Recordar que la guerra empieza unos años antes, que enfrenta a España con lo que son los rebeldes cubanos. Lo que pasa es que siempre decimos la Guerra del 98 porque es cuando entró en guerra contra España los Estados Unidos, que logran vencernos, ¿de acuerdo? Y tras lo que es este final de la guerra del año 1898, se independizan las últimas colonias españolas, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Este acontecimiento, fijaos que sí que es verdad que psicológicamente afecta mucho a la moral nacional, pues desde el punto de vista de la economía vino muy bien para la metrópoli y muy bien para Madrid. Ya no solo porque se dejan de gastar ingentes cantidades del presupuesto nacional en guerra, sino también porque muchos indianos residentes en aquellas colonias vienen otra vez a la metrópoli y vuelven cargados con maletas llenas de dinero. Y lo que hacen, pues muchos de ellos es fundar empresas, fundar instituciones y también muchos de ellos lo que hacen es fundar bancos. Muchos de los bancos que aparecen a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, se fundan con estos capitales indianos. Por ejemplo, el famoso Banco del Río de la Plata, que veremos en otra de las clases de este ciclo. Y otro de esos bancos, mirar el nombre, pues que también se funda en este momento, es este Banco Hispanoamericano, como estáis viendo, una institución muy interesante. Fijaos lo que va a hacer este Banco Hispanoamericano, es comprar ya a comienzos del siglo XX lo que es este magnífico solar. La ubicación no puede ser mejor entre lo que es la Plaza de Canalejas, entonces 4 calles, y lo que es esta carrera de San Jerónimo, pues para construir lo que es su sede social en Madrid. Y el resultado, pues es un edificio francamente bonito, francamente interesante, lo que es este edificio del Banco Hispanoamericano. Fijaos, un edificio que va a ser encargado a uno de los arquitectos bancarios más importantes que había en ese momento y que no fue otro que Eduardo Adaro y Magro. Fijaos, Eduardo Adaro y Magro es el arquitecto responsable de la construcción, entre otros, de el Banco de España, que construye unos añitos antes. Así que Eduardo Adaro traslada lo que es la experiencia de la construcción del Banco de España a la realización de esta nueva y preciosa edificación que estáis viendo aquí en pantalla. Fijaos, es un solar irregular
cómo lo que es el Banco de España está articulado o estructurado en torno a un gran patio central que se ubica en lo que es la planta baja y que es una auténtica maravilla lo que es ese patio central del Banco Hispanoamericano. Respecto a lo que es el exterior, destaca sobremanera, fijaos, esa arquitectura enfáticamente ecléctica, muy bonita, francamente interesante, de ese marcado eclecticismo monumental tan típico de estos años finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX en Madrid. Recordar que este término ecléctico, eclecticismo en arquitectura, es esa tendencia que pretende, de alguna manera, fijaos, pretende mezclar estilos, y fundamentalmente el eclecticismo que cuaja en España, el eclecticismo que cuaja en Madrid, es el llamado eclecticismo bellas artes de tendencia francesa, que mezcla dos estilos, el estilo más clasicista, el estilo más clásico, pero con una enorme decoración barroca, que es lo que vemos en el aspecto que tiene este precioso edificio del Banco Hispanoamericano, como estamos viendo en pantalla, lo que es el estilo. Fijaos, pues mezcla concretamente ese uso de las formas clásicas, sobre todo de esas pilastras, de esas columnas, pero con toda una serie de decoración barroca, con motivos neobarrocos, además de algunas estatuas muy interesantes que tenéis aquí justo en la puerta de entrada, que hacen referencia a lo que es el cálculo y la economía. La verdad es que es un edificio monumental, francamente bonito, francamente interesante. Fijaos, recordar que el edificio ya no es banco, dejó de ser banco ya hace tiempo, y en 2014, fijaos, pues se le insertó en esa operación, llamada Operación Canalejas, destinada a transformar estos antiguos edificios bancarios de la Plaza de Canalejas, que hay en Sevilla, en hoteles y centros comerciales. Y concretamente, lo que es este antiguo edificio del Banco Hispanoamericano se va a transformar en un importante centro comercial que todavía no se ha abierto. Y también se han instalado pues, viviendas sobre todo de alquiler, viviendas de lujo, lo cual ha hecho que el edificio haya sido reformado en la parte de arriba, que como estáis viendo, pues se le ha añadido pues toda una serie de construcciones por encima de la línea de cornisa original, que sinceramente, y todo hay que decirlo, pues han trastocado lo que es el edificio original, lo que es el remate del edificio original, pues se ha visto modificado con este añadido de pisos, como digo, recientemente, tras esta adecuación de lo que es el antiguo edificio bancario a su nuevo uso comercial y de lo que sería residencial. Muy interesante, muy bonito lo que es este edificio del antiguo Banco Hispanoamericano. Pero fijaos en el resto de lo que es la Plaza de Canalejas. Lo cierto es que hay otros edificios francamente espectaculares y sobre todo hago referencia a estos que tenemos aquí. Mirad, dejadme que me eche un poquito para atrás para buscar una mejor perspectiva. Aquí lo tenemos. Estos dos edificios, que son los que vamos a hacer a continuación, pues son francamente bonitos, son francamente monumentales e interesantes, y aunque mucha gente se crea que es un único edificio, realmente son dos. Fijaos, el primero que aparece es este que tenemos aquí ya, lindando con lo que sería la entrada a la calle del Príncipe, que es el antiguo edificio Meneses, que ahora os hablaré de él. Y el otro que tenemos, fijaos, es el que ya se está metiendo en lo que es la carrera de San Jerónimo y que conocemos como la Casa de Tomás Allende. Dos edificios espectaculares, nuevamente en lo que es esta Plaza de Canalejas de Madrid y de un marcado centro comercial. Son edificios comerciales los dos, siguiendo con ese argumento que después de la reforma de Sol, que es cuando se hacen todo este tipo de edificios, bueno, pues se tratan de actividades comerciales y económicas las que sobre todo se ponen en esta zona que estamos viendo en nuestra visita de hoy. Y fijaos, el primer edificio de los que vamos a ver, de estos dos, es concretamente el edificio Meneses, que es el que tenemos aquí. Un edificio francamente bonito, y concretamente lo primero que habría que decir es que el edificio va a ser promovido por la viuda del famoso platero Meneses. Sabéis que una de las platerías
más importantes que aparecen en Madrid en el siglo XIX es la famosa platería Meneses. Pues bien, lo que es la viuda de este platero promueve lo que es este interesante edificio, que realmente es un edificio dedicado a comercio, actividades comerciales, por supuesto el taller también de lo que es la platería Meneses estuvo aquí, y si bien, fijaos, se reservó todo lo que es la parte alta nuevamente para concretamente viviendas de alquiler. La verdad es que era un edificio tanto comercial como de viviendas de alquiler. Lo que es su construcción, comentaros que fue realizada entre los años de 1914 y 1915, se construye muy poquito, en apenas un año, y su arquitecto no es otro que uno de los más interesantes del momento, llamado José María Mendoza y Usía. Fijaos, lo que es el edificio es un edificio esbelto, muy monumental, con un carácter muy monumental, por supuesto, de un estilo ecléctico. ¿Qué quiero decir? Vuelve a mezclar lo que son estas tendencias típicas de la arquitectura clásica con toda una serie de decoración neobarroca, nuevamente, y que hace, bueno, pues que el edificio resultante sea bastante espectacular. Fijaos, lo primero que hizo José María Mendoza y Usía, el arquitecto, es además hacer un edificio muy vertical, como estáis viendo, tiene una gran verticalidad para contrastar o para compensar el escaso fondo que tiene el edificio. Es decir, es un edificio, por decirlo de alguna manera, casi una fachada, porque el solar era francamente estrecho. Mirad, aquí me voy a poner lo que es la entrada a la calle del Príncipe y como estáis viendo, el edificio apenas tiene fondo, el solar apenas tiene fondo. Y para compensar esta falta de fondo, pues José María Mendoza y Usía pues nos hace un edificio muy vertical, muy esbelto y francamente interesante. Destacan en lo que es su decoración, lo que es el piso intermedio, decorado con estas columnas clásicas de orden gigante, concretamente entrelazadas con lo que serían estos miradores de hierro y cristal tan bonitos y tan característicos de lo que es esta arquitectura ecléctica y que influirán en otros importantes arquitectos del momento, como por ejemplo Antonio Palacio Ramiro, que también le encantaba poner estos miradores de hierro y cristal, que es un edificio netamente comercial, no queda duda. ¿Por qué? Porque en la mayoría de estos edificios comerciales del siglo XIX, pues siempre tenemos presente alegorías del dios Mercurio, que es el dios del comercio, y que son, bueno, ¿verdad? Pues todos estos bustos que estamos viendo en lo que es esta zona intermedia de lo que es el edificio. Y por supuesto de la edificación también destaca lo que es esta rotonda de la parte superior, fijaos este mirador precioso, rematado con esta cúpula ecléctica, lo cual hace del edificio Meneses uno de los más bonitos, sin ninguna duda, construidos en Madrid durante estos años, concretamente estos años de 1914-1915. Muy bonito, fijaos lo que es el edificio Meneses. Fijaos el edificio Meneses, como os he comentado, se acaba en el año 1915 y al año siguiente, año 1916, pues otro comerciante importante también de aquel Madrid, concretamente un financiero cántabro llamado Tomás Allende, pues va a comprar lo que es el solar contiguo, que es el que tenemos aquí y el que da de lo que es la plaza de Canalejas a lo que sería la carrera de San Jerónimo. Y en este solar, también de escaso fondo, ¿verdad? Son solares, como veis, muy estrechos. Pues Tomás Allende mandará construir el que es otro de los edificios, sin ninguna duda, más bonitos de esta zona centro de Madrid, como no es otro que esta casa de Tomás Allende, esta casa que lleva su nombre. Es un edificio también muy vertical, sigue, por supuesto, lo que es el modelo del edificio Meneses. Lo que pasa es que lo que más destaca de este edificio, de esta casa de Tomás Allende, es su singular decoración, la cual le hace pues, ser uno de los edificios más bellos, sin ninguna duda, de esta zona de la ciudad. Lo que es la edificación fue realizada por un arquitecto llamado Leonardo Rucabado. Concluye el propio Leonardo Rucabado la obra, concretamente en el año 1916. Y sin ninguna duda, como os he comentado, lo más bonito es la decoración, una decoración muy basada en esos estilos históricos españoles. Fijaos, hay una mezcla de estilos, es evidente, fijaos, aquí vemos en estas partes de abajo, donde vemos pues, un estilo pues, más cercano al neoplateresco,
Pero fijaos, lo más bonito quizás sea la parte de arriba, lo que es el remate del edificio. Fijaos, todo ello decorado pues con estas conchas tan típicas del plateresco, fijaos con lo que sería, fijaos estos azulejos, y con unos adornos pues que hacen referencia a la historia de España, como son estos heraldos y palafreneros de la época de los reyes católicos. Aquí veis que nos ha puesto, fijaos, el escudo de Carlos V, el águila bicéfala, y siempre, fijaos, me llama la atención lo que es esta otra escultura que tenéis aquí, que no es otra que es una reproducción de la Dama de Elche. La Dama de Elche, además de estar en el Museo Arqueológico, también está presente en lo que es esta casa de Tomás Allende. La verdad es que es un edificio, como estáis viendo, muy original, muy bonito. Sin ninguna duda también destaca lo que es este chapitel empizarrado que tenemos en la parte de arriba, muy típico de la arquitectura montañesa, de la arquitectura del norte de España. Y fijaos, lo que es la belleza del edificio se prolonga también por lo que sería esta carrera de San Jerónimo. Mirar qué bonito lo que es el aspecto del edificio, ya entrando en lo que es esta carrera de San Jerónimo. Y sin ninguna duda, de esta parte del edificio, el elemento más destacado le tenéis aquí. Mirar qué bonito, mirar qué espectacular, esta solana de madera tan típica de lo que sería esa arquitectura tradicional, fijaos, de lo que es el norte de España, y que se asoma a lo que es esta carrera de San Jerónimo y que es una auténtica, auténtica maravilla. Fijaos a lo mejor en algunas guías de arquitectura, en algunos libros, comentaros que a este edificio lo llaman el edificio del Credit Lyonnais, porque aquí durante muchos años estuvo este banco, ¿de acuerdo? Lo que es este banco Credit Lyonnais, y hoy, como estáis viendo, pues está dedicado sobre todo a lo que son actividades comerciales y oficinas, pero la verdad es que lo que son estos edificios, no solo la casa de Tomás Allende, sino el edificio Meneses y el resto de los edificios de la Plaza de Canalejas, pues son francamente bonitos, francamente espectaculares, y efectivamente se cumple esa máxima de la reforma de esta zona de hacer de Madrid una capital monumental lo suficientemente representativa de este nuevo Estado liberal que se configura en España en lo que es el siglo XIX. Y a ver si para próximas visitas, ¿de acuerdo? Pues Google Maps nos renueva las fotos y nos quita de aquí las obras, porque la verdad es que es una zona francamente bonita de lo que es nuestra ciudad. Y bueno, pues continuamos de acuerdo con lo que es nuestra visita, y nos vamos a internando ya por lo que es la carrera de San Jerónimo. Continuamos por lo que es la carrera de San Jerónimo, rumbo, fijaos, hacia lo que sería el Congreso de los Diputados, edificios algunos muy interesantes, otros no tanto, de estas arquitecturas ya del siglo XX, de los años 60, francamente horribles. La verdad es que esto es una lástima también del centro de Madrid, que en esa década 1960-1970 se construyeran auténticos, auténticos horrores, ¿de acuerdo? Y fijaos, pues, llegando ya a lo que es este tramo de la carrera de San Jerónimo, pues mirar, siempre me gusta parar aquí en este edificio que fue el antiguo Hotel Rusia. Otro de esos hoteles que se construye en estos años del siglo XIX, y en donde, fijaos, pues siempre me gusta contaros una anécdota que tenéis aquí en esta placa. Aquí tenéis en esta placa, fijaos, la que nos dice que en este Hotel Rusia, como estáis viendo, el 15 de mayo de 1946. Hay otras crónicas que dicen que fue el 14 de mayo de 1896. Aquí en la placa pone 15 de mayo de 1896. Bueno, ya sea 14 de mayo o 15 de mayo, pues sí es verdad que es digno de mencionar que aquí, en mayo, dejémoslo, de 1896, es donde se realizó en los bajos de este Hotel Rusia, fijaos, la primera exhibición cinematográfica madrileña, la primera proyección de cine en Madrid. Se hizo concretamente aquí, en estos bajos de lo que sería el Hotel Rusia. Por eso me gusta comentarlo cuando hacemos las visitas por esta zona de Madrid, pues para que la gente sepa que aquí se hizo esta primera proyección de este arte tan, tan bonito que es el cine. Fijaos, concretamente lo que se hizo fue
proyectar dos películas de los hermanos Lumière. La primera se llamaba El regador regado y la segunda, la famosa llegada del tren, que seguro que habéis visto, de ese tren que se va acercando y que provocaba, fijaos, el escándalo en los cines porque pensaban que les iba a atropellar, ¿verdad? Pues aquí es donde se proyectó en estos bajos, como os he comentado, del Hotel Rusia, hoy este edificio de vivienda. Es muy interesante. Y siguiendo con los edificios, siguiendo con la arquitectura, pues justo enfrente de lo que es el Hotel Rusia, pues nos encontramos concretamente con uno de esos edificios que todavía nos quedan del periodo anterior, que no es otro que este Palacio del Marqués de Miraflores, construido durante el siglo XVIII, el reinado de Felipe V, por el arquitecto Pedro de Rivera, concretamente entre los años 1731 y 1732. Recordáis lo que dije al principio, prácticamente todos los edificios antiguos que había en esta zona de la ciudad que vamos a ver, todos fueron derribados en el siglo XIX, solo quedan dos, y este es uno de ellos, concretamente este Palacio del Marqués de Miraflores, construido por Pedro de Rivera. Fijaos, se sabe que fue construido, ya lo he comentado, en los años de 1731 y 1732 por el arquitecto Pedro de Rivera, que era arquitecto mayor del Ayuntamiento de Madrid, y se construye precisamente para el conde de Villapaterna. El conde de Villapaterna era uno de los nobles más destacados de ese reinado de primero Felipe V, más tarde de Fernando VI. ¿Qué es lo que ocurre? Que aunque en este primer momento el noble titular del edificio era el conde de Villapaterna, más tarde estos condes de Villapaterna son también nombrados marqueses de Miraflores. Por eso conocemos el palacio con este nombre de Palacio del Marqués de Miraflores. Os he dicho que es del conde de Villapaterna. Eran los mismos. Primero fueron condes de Villapaterna, más tarde intitulados marqueses de Miraflores. Y como estáis viendo, pues el edificio es muy interesante. Se trata de el típico palacete de Pedro de Rivera. Fijaos, un palacio muy sobrio en el exterior. Tened en cuenta que estamos en una época netamente barroca. Y fijaos, si olvidamos la portada y nos ceñimos en lo que es la edificación, el edificio, pues como vemos, pues es un edificio bastante discreto. Pero no olvidemos que estamos en un periodo de un barroco muy intenso. Así que fijaos, Pedro de Rivera, para partir lo que es ese aburrimiento de lo que eran estos edificios tan sosos, pues lo que nos colocaba, fijaos, eran estas portadas ultrabarrocas, tan típicas de esa arquitectura de Pedro de Rivera, y que podemos ver también aquí en este Palacio del Marqués de Miraflores. Por lo demás, fijaos lo que es el palacio. Está construido tal y como se realizaban los palacios nobiliarios en ese momento. Fijaos, siempre el zócalo lo construían de piedra y lo que es el resto de edificación de ladrillo visto, salvo las líneas de imposta, que son las que separan los pisos, las molduras de, la ventana, de las ventanas y, por supuesto, la portada, las magníficas portadas, como os estoy comentando, realizadas por este genial arquitecto Pedro de Rivera, que fue el quizá más interesante de los arquitectos madrileños que actúan en el primer cuarto del siglo XVIII. Todavía nos queda de aquella época lo que es este palacio del Marqués de Miraflores. Fijaos, en 1920 se hizo una reforma un tanto desafortunada en el interior para adaptarle a nuevos usos. Prácticamente se tiró por dentro, lo cual es una auténtica lástima. Se desvirtuó lo que es este estilo palaciego. Y comentaros que ya durante el siglo XX, durante muchos años, fue sede de la Compañía de Seguros Atlántica, lo que es este Palacio del Marqués de Miraflores, que fue declarado Monumento Nacional en el año 1976 y que, como os he comentado, tiene la curiosidad que de todos los edificios que vamos a ver, pues junto con la iglesia de las Calatravas, que luego veremos, son los dos únicos que se conservan en esta zona de antes del siglo XIX, concretamente del siglo XVIII, recordar 1731-1732, edificado por Pedro de Rivera. Y bueno, pues continuamos
con lo que es nuestra ruta. Y fijaos, pues ya nos metemos concretamente en lo que es la carrera de San Jerónimo. Nos metemos en la carrera de San Jerónimo para hablaros ya de lo que es el complejo del Congreso de los Diputados. Fijaos, probablemente un complejo de los más importantes que hay en lo que es la ciudad de Madrid, sobre todo pues desde el punto de vista político. ¿Por qué digo complejo del Congreso de los Diputados? Porque efectivamente el edificio principal, el bonito, el interesante, es el Congreso de los Diputados que vemos aquí abajo, construido, ahora os comentaré, por Narciso Pascual y Colomer en el reinado de Isabel II. Pero ya en el siglo XX y sobre todo a partir de lo que es el régimen del 78, pues evidentemente se ampliaron sus dependencias mediante la construcción de otros edificios, como estos que estáis viendo aquí, que complementaron a lo que es el edificio original. Y también, fijaos, hoy forma parte del complejo del Congreso de los Diputados este otro edificio que tenéis aquí justo al comienzo de lo que es este tramo de la carrera de San Jerónimo, y que no es otro que el edificio del Banco Exterior de España, otro edificio también muy interesante de lo que es esta zona de la ciudad de Madrid que estamos viendo hoy. Mirad qué edificios tan espectaculares estamos viendo hoy en nuestra visita. Fijaos, lo que es el edificio es ya del siglo XX, ya después de la Guerra Civil, fue construido entre 1946 y 1951, concretamente por dos arquitectos, Mariano Garrigues, perdón, y Claudio Martínez. Y fijaos, pues desde comienzos ya del siglo XXI, año 2006, si no recuerdo mal, pues pertenece a lo que es este complejo del Congreso de los Diputados. Y si no recuerdo mal, está aquí hoy la tienda del Congreso de los Diputados, está en este magnífico edificio también del Banco Exterior de España. Es el típico edificio monumental, ya construido en el siglo XX, sobre todo en esa década de los años 40, 50, que se hacían edificios, pues bueno, un tanto fríos, muy oficiales y de un marcado acento herreriano, sobre todo en lo que sería los pisos superiores. La verdad es que el edificio es bueno, es un edificio interesante, tampoco es que sea muy original ni muy imaginativo, y que, como os estoy comentando desde fechas recientes, pues todavía hoy pertenece a lo que es este complejo del Congreso de los Diputados. Y bueno, pues una vez que hemos visto lo que es el edificio del antiguo Banco Exterior de España, pues continuemos bajando por lo que es nuestra carrera de San Jerónimo hasta llegar a uno de los edificios principales de nuestra visita de hoy. Me voy a alejar un poquito más para tener mejor perspectiva, que no es otro, fijaos, que el edificio principal del Congreso de los Diputados, que este sí que me interesa y que es un edificio magnífico, un edificio muy interesante. Fijaos, lo primero que tendría que comentaros es que antiguamente lo que es esta zona de la ciudad estaba muy distinta a cómo la vemos hoy. ¿Por qué? Porque en lugar del Congreso de los Diputados, lo que hubo aquí fue un antiguo convento, el llamado Convento de los Clérigos Menores del Espíritu Santo, y que había sido fundado en el siglo XVI. Era un convento interesante que va a ser derribado para la construcción de lo que es el Congreso de los Diputados. Ahora os comentaré. Y también estaba distinta la zona porque justo a este otro lado, donde está esta Plaza de las Cortes, pues lo que hubo en época es otro convento, el llamado convento de Santa Catalina de Siena, que estuvo aquí concretamente en lo que es esta Plaza de las Cortes, y que este también fue desamortizado y derribado, pero no en época de Mendizábal como el anterior, el del Espíritu Santo, sino que el que hubo aquí, el de Santa Catalina de Siena, va a ser desamortizado y derribado durante los años del reinado de José I Bonaparte. Este será uno de los que cae en el año 1810, y cae precisamente para abrir esta plaza, que primero se le llamó Plaza de Santa Catalina, y más tarde, fijaos, Plaza de las Cortes. Sabéis que Bonaparte, la mayoría de los edificios que desamortiza Bonaparte fueron derribados para abrir plazas, de ahí ese mote que le pusieron también del rey Plazuelas, y esta, por lo tanto, esta actual Plaza de las Cortes, es una de esas plazas que se abren en lo que es ese reinado de Bonaparte. Fijaos lo que es el otro convento, fue desamortizado en época de Mendizábal, es decir, años 1835, 1836, y a diferencia del convento de Santa Catalina de Siena, pues ese otro convento que había aquí, el convento del Espíritu Santo, no fue derribado en un primer momento, sino que lo que se decidió es instalar aquí, fijaos, el llamado estamento de procuradores, es decir, lo que hoy conoceríamos como el
Congreso de los Diputados. Y en lo que fue el antiguo convento se llegaron incluso a abrir las sesiones de lo que fue aquel primitivo Congreso de los Diputados. Es decir, el edificio conventual fue adaptado para su nueva función política. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el edificio estaba ya tan deteriorado que lo que se hizo a comienzos de la década de 1840 pues fue directamente derribarlo y convocar un concurso para la construcción de lo que es el nuevo Congreso de los Diputados, un concurso que fue adjudicado al gran arquitecto Narciso Pascual y Colomer, el arquitecto real que será el encargado de construir este edificio tan bello. Fijaos lo que es el nuevo edificio del Congreso de los Diputados, pues se puso su primera piedra tras el derribo del convento del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues se puso su primera piedra el día 10 de octubre del año 1843, en presencia de la reina Isabel II. Y fijaos, estuvo de obras durante 7 años, de tal manera que fue inaugurado el día 31 de octubre del año 1850. Mientras tanto, comentaros que las sesiones del Congreso en aquellos 7 años de obras, pues se realizaron o se celebraron en el Salón de Baile del Teatro Real de Madrid. Ahí es donde, fijaos, se realizaron las sesiones del Congreso mientras el edificio estaba en obras. Desde el punto de vista arquitectónico, se trata de un edificio netamente neoclásico. Narciso Pascual y Colomer era un gran arquitecto neoclásico y opta para la construcción de lo que es el Congreso de los Diputados por la mezcla de los dos estilos clásicos por excelencia. Fijaos, lo que es el edificio del Congreso será una síntesis entre el acceso a un templo grecorromano, que estáis viendo aquí en pantalla, mientras que el resto de la edificación es un claro palacio de influencia renacentista, es decir, mezcla el estilo grecorromano para el acceso con el resto del palacio, que como os he dicho será renacentista. Lo más bonito, lo más llamativo en el exterior, pues seguramente, fijaos lo que es esta estructura de acceso, como si fuera un antiguo templo, esta estructura porticada con estas 6 columnas. Con capiteles corintios, tras lo que estamos viendo lo que es este precioso frontón triangular que representa a España abrazando la Constitución, lo que es el relieve del frontón triangular. La verdad es que muy, pero que muy bonito, muy interesante. Os recuerdo que desde comienzos de lo que es este Congreso de los Diputados siempre hubo leones en lo que es la puerta del Congreso. Recordar que los leones representan a los Borbones, mientras que los Austrias eran el águila bicéfala. Lo que pasa es que estos que veis aquí no son los leones originales. Antes hubo unos leones de escayola que fueron quitados en el reinado de Amadeo I, de Saboya, para poner los leones actuales, que según nos cuenta la leyenda, según nos cuenta la tradición, pues fueron fabricados, fueron realizados con el bronce de unos cañones, fijaos, que habían sido cogidos al enemigo en la guerra de África que se celebra en lo que es ese reinado de Isabel II. Los cañones se funden y con ese bronce fundido pues se hicieron lo que son estos leones del Congreso de los Diputados, que ya forman hoy parte sin ninguna duda de lo que es la decoración del edificio. Qué bonito, me encanta lo que es el edificio del Congreso de los Diputados. Bonito por fuera, y también muy bonito por dentro. La verdad es que por dentro también es un edificio fantástico. Vamos a ver si podemos entrar. Seguro que la mayoría estamos ya, o no sé, muy familiar lo que es el edificio por verlo, ¿verdad? En los telediarios, ¿no? De lo que son estas sesiones del Congreso de los Diputados. Pero la verdad es que pocas veces nos fijamos en la arquitectura. Y lo que es la arquitectura y la decoración, pues es francamente bonita de este salón de plenos, que es la parte más interesante de lo que es este Congreso de los Diputados, lo que es el hemiciclo. Fijaos lo que es este hemiciclo, concretamente, es una planta semicircular de 110 pies de diámetro, fijaos, y ricamente decorada. La verdad es que tiene una decoración muy interesante, destaca lo que es la decoración principal, justo arriba, fijaos, de lo que sería la silla de la presidencia del Congreso, que tiene una decoración bastante interesante. Fijaos, os destaco estas dos estatuas que tenéis aquí. La una representa a Isabel la Católica, fijaos, fue realizada por uno de los escultores más relevantes del momento, José Panucci, y también destaca esta de Fernando el Católico, realizada por Andrés Rodríguez.
Fijaos, son dos estatuas bastante buenas, flanqueadas por dos lienzos también muy interesantes. Concretamente, a un lado tenemos lo que es esta Reina María de Molina, que está presentando concretamente al príncipe Fernando ante las Cortes. Aquí lo tenemos, obra del pintor Gisbert. Y también destaca justo al otro lado lo que es la jura de los diputados de la Constitución de Cádiz en el año 1812, un cuadro magnífico realizado por Casado de la Lisal. Aquí lo tenéis. Lo que es el resto del hemiciclo del Congreso, como veis, destaca la bóveda, con unas decoraciones también muy interesantes. Fijaos, también destaco lo que son estas cariátides que estáis viendo aquí. También muy, muy, muy interesantes, realizadas por otro escultor relevante del momento, de ese siglo XIX, llamado Sabino Medina, y que hacen referencia a las ciencias, el comercio, la marina y la agricultura, es decir, pues todo aquello, fijaos, que contribuye a mejorar lo que es la economía del reino, de todo lo que son las decoraciones pictóricas, de lo que es el resto de la bóveda. También destaco esta que tenéis aquí, que me parece muy, muy interesante, que es un cuadro de, una pintura de Carlos Ruiz de Rivera, que hace referencia, fijaos, a la Constitución española entronada, flanqueada por Isabel II, y por toda una serie de personajes relevantes de la historia de España, por ejemplo, el Cid Campeador, que tenéis aquí, Cristóbal Colón, aquí se ve perfectamente a Diego Velázquez, también está Lope de Vega, Cervantes, pues todo ello. Fijaos, todos ellos están acompañando a lo que es esta entronización de la Constitución española. Como estáis viendo, muy interesante, francamente bonito también, lo que es el interior de este salón de sesiones, de este salón de plenos del Congreso de los Diputados. Sin ninguna duda, uno de los edificios más bonitos de lo que es nuestra visita de hoy. Y fijaos, pues lo que posteriormente hacemos es salir, concretamente, de lo que es este edificio del Congreso de los Diputados, por comentar alguna cosa más de lo que sería la Plaza de las Cortes. Uy, me he ido un poquito lejos, disculpadme. Aquí le tenemos. Pues destacaros también lo que es la escultura, a ver si le puedo coger mejor. Aquí le tenéis lo que es esta estatua. También merece la pena comentar, una estatua de Miguel de Cervantes, concretamente del famoso escritor Miguel de Cervantes Saavedra. Fijaos, instalada aquí en el año 1835 y que fue realizada por el escultor Antonio Solá, concretamente ayudado por otros dos escultores prusianos. La verdad es que es pues también una estatua muy interesante y que también da personalidad a lo que es esta Plaza de las Cortes. Y fijaos, pues lo siguiente que vamos a hacer es meternos por esta calle. Fijaos, vamos a quitar la imagen y vamos a ir desde el aire, concretamente por la calle Fernán Flor, hasta concretamente llegar a la calle de Zorrilla. Fijaos, aquí podemos ver lo que son las traseras del Congreso de los Diputados, como veis también muy interesantes. Ha cambiado el estilo, ¿verdad? Respecto a lo que es la fachada principal. Aquí vemos que es más propia lo que es su estilo de un edificio neoclásico del siglo XVIII. Recuerda mucho a la Real Casa de Postas de Juan Pedro Arnal. La verdad es que también está muy bien el Congreso por la parte trasera. Y fijaos, pues luego nos vamos a adentrar por lo que es esta maraña de calles del barrio del Congreso, por lo que es la calle Jovellanos, toda llena, como estáis viendo, de estos elegantísimos edificios de viviendas de estilo isabelino. Recordar que lo que es esta zona de la ciudad era una zona que se había configurado en los siglos XVI y XVII y que los liberales van a tirar todo lo que había para construir sus instituciones políticas, sus comercios, sus instituciones económicas y también sus viviendas, sus residencias. Por eso, todas las casas que estáis viendo aquí, estos edificios de viviendas tan bonitos y tan elegantes, pues son la mayoría de ellos construidos en estos años del siglo XIX que estamos recordando en lo que es nuestra visita de hoy. Y además, fijaos, de instituciones políticas, instituciones económicas y sus viviendas, pues también estos liberales también se instalan en lo que es esta zona sus centros de ocio.
¿eh? Siendo, fijaos, el más relevante, por decirlo de alguna manera, lo que es el Teatro de la Zarzuela, situado en la calle Jovellanos. Mirad qué bien está situado, justo detrás de la puerta trasera del Congreso de los Diputados, para que cuando en aquel siglo XIX los diputados acababan las sesiones del Congreso, bueno, pues está que ni pintado para que luego acudieran a lo que es este Teatro de la Zarzuela, que es uno de esos teatros también muy interesantes que se construyen en lo que es este siglo XIX madrileño. Fijaos, un teatro de la zarzuela, que es un teatro privado, ¿de acuerdo? Es un teatro de iniciativa privada, va a ser construido por una sociedad privada que se llamó la Sociedad Lírico Española, una sociedad que estaba presidida por un banquero, fijaos, Francisco de la Riva, pero que también estaba formada por toda una serie de músicos relevantes de aquel mediados del siglo XIX madrileño, como Gaztambide, Odrid, Barbieri, ¿verdad? Zincenga, todos ellos formaban parte de esa sociedad y en el año 1856 pues deciden comprar un solar aquí en la calle Jovellanos, justo en las traseras del Congreso de los Diputados, para construir lo que conocemos como el Teatro de la Zarzuela, un teatro íntegramente dedicado a lo que es ese género chico, ¿verdad? Lo que es la zarzuela. Comentaros que lo que es el teatro inicial, lo que fue el primer teatro de la zarzuela, no es este que estáis viendo en pantalla, el que se construye en 1856, lo construye un arquitecto llamado Jerónimo de la Gándara, comentaros que ese primer teatro estaba totalmente inspirado en La Scala de Milán. En la Scala de Milán estaba inspirado en lo que fue el primer teatro de la zarzuela. Claro, no se parece en nada a esto, a la Scala de Milán. ¿Por qué? Porque fijaos, el teatro primitivo se quemó en el año 1909, concretamente se quema en 1909, y lo que es el teatro actual, es fruto de una reforma y reconstrucción del edificio que hace otro arquitecto llamado Cesario Iradier, a partir del año 1910, es decir, que el antiguo teatro se quemó y el actual procede de lo que es esta reconstrucción que se hizo en el año 1910. Comentaros que tampoco el aspecto que tenemos hoy del teatro es el que configuró Cesario Iradier en 1910, se le hizo una reforma muy desafortunada ya en el siglo XX que le quitó los arcos, fijaos, de entrada más propios del siglo XIX que, bueno, pues estos accesos que se ve que ya son del siglo XX, y también se le quitó buena parte de los motivos decorativos, o sea que hoy tenemos, bueno, pues una fachada más bien discreta, que poco tiene que ver con la antigua que tuvo lo que es este teatro de la zarzuela. Comentaros que, aunque era un teatro en donde se representaba la zarzuela, no quiere decir que este teatro fuera un teatro popular, nada por el estilo. Cuando se construye este teatro en el siglo XIX, era un teatro dedicado a las clases altas de Madrid, a nobles, altos burgueses, a diputados de lo que sería el Congreso. Es decir, aquí lo que es el pueblo general no venía. Lo que es las clases populares madrileñas iban al teatro, sí, pero preferían otros teatros, entre otras cosas, más baratos. Y eso hizo, fijaos, que la mayoría de las zarzuelas del siglo XIX no se estrenaran en el Teatro de la Zarzuela, sino en el teatro de los teatros que hubo en Madrid, el más popular, que no fue otro que el Teatro Apolo, abierto o inaugurado en el año 1873 en la calle Alcalá y situado junto a la iglesia de San José. Ese fue el teatro preferido por los madrileños. Este quizás era un teatro como digo, más destinado a estas clases más acomodadas de ese Madrid de lo que es el siglo XIX. Muy interesante lo que es este Teatro de la Zarzuela. Me encantan lo que son estas calles, estos barrios. Son calles muy estrechitas, ¿verdad? Que recuerdan ese pasado de la ciudad de Madrid. Os he dicho que la morfología de la zona sigue siendo la misma que la de los siglos XVI y XVII. Lo único que han cambiado son las edificaciones. Y me encanta porque, aunque son calles estrechitas, me parece mentira que estemos en el centro de Madrid y es meterte aquí y es como una especie de oasis, ¿eh? No hay ruido, apenas a ciertas horas no hay gente y la verdad es que son unos barrios muy bonitos, muy interesantes. Y bueno, pues después de haber visto lo que es el Teatro de la Zarzuela, pues lo que hacemos es continuar, fijaos, con nuestra visita haciendo lo que es ese triángulo, y vamos a meternos ya por lo que es esta calle del Marqués de Casarriera para ir hacia lo que es la calle Alcalá, para ahora volver a subir, ¿de acuerdo? Y acabar en lo que sería la Plaza de Canalejas, donde hemos comenzado nuestra visita. Mirad, os he hablado antes de lo que fue el Teatro Apolo, pues el Teatro Apolo estuvo situado exactamente aquí,
en el solar del antiguo convento de San Hermenegildo, del que hoy todavía nos queda su iglesia, que conocemos como lo que es la parroquia de San José. Lamentablemente, lo que fue el primer teatro Apolo que estuvo aquí, fijaos, fue cerrado en el año 1929 y en su lugar se construyó pues este edificio que hoy pertenece al Ayuntamiento de Madrid y que fue el antiguo Banco de Vizcaya. Pero vamos a olvidarnos de este lado de la calle Alcalá, vamos a olvidarnos de Gran Vía y lo que vamos a hacer es ir subiendo por nuestro triángulo dorado, viendo algunos edificios importantísimos y sin ninguna duda, pues uno de los más relevantes de esta zona de la ciudad no es otro que el Círculo de Bellas Artes que tenemos aquí en pantalla. Otro edificio genial, muy representativo de esta zona de Madrid. Y fijaos, comentaros que lo que es este Círculo de Bellas Artes pues no es otra cosa que una institución privada formada por arquitectos, por pintores, por escultores, por todos aquellos artistas que querían promover de alguna manera lo que son las bellas artes en lo que es la ciudad de Madrid. Lo que es ese círculo, esa asociación privada de artistas, se creó en el año 1879 y comentaros que las primeras sesiones del Círculo de Bellas Artes se hicieron directamente en pisos y en edificios alquilados para tal efecto, no tenían ninguna sede. Aquí fue muy importante la actuación de uno de sus miembros, concretamente de un pintor llamado Plácido Francés, que va a organizar pues toda una serie de suscripciones para conseguir el dinero necesario para comprar este solar que estáis viendo aquí. Era un solar, como estáis viendo, situado en la calle Alcalá, en donde había estado el jardín del antiguo palacio del Marqués de Casarriera. Por eso esta calle que veis aquí se llama la calle del Marqués de Casarriera. Y en el solar del antiguo jardín de ese palacio, pues lo compran lo que es el Círculo de Bellas Artes para la construcción de este magnífico edificio. Un edificio que fue construido pues por uno de los arquitectos más relevantes, sin ninguna duda, de todo el siglo XX madrileño, que no es otro que Antonio Palacios Ramilo, el gran arquitecto de Oporriño, que esta es una de sus construcciones más emblemáticas en lo que es la ciudad de Madrid. Fijaos que lo que es el edificio fue encargado directamente a Antonio Palacios. Parece ser que antes hubo un concurso para adjudicar las obras, pero que quedó desierto. Así que en el año 1914 se decidió directamente, fijaos, encargar la obra a Antonio Palacios. Unas obras que empezaron en 1921 y que acabaron en el año 1926. Y nuevamente, ¿ante qué estamos? Estamos ante un estilo ecléctico, ¿de acuerdo? Pero muy a la manera de Antonio Palacios, que la verdad es que sabéis que tiene un estilo único. La verdad es que como vemos en la edificación, pues hay muchos elementos de lo que es la arquitectura clásica, pero combinados con una decoración, fijaos, muchas de ellas cercana al neobarroco, que hace que estemos hablando de un edificio ecléctico. Pero además, fijaos, Antonio Palacios también deja su sello personal. Sabéis que los edificios de Antonio Palacios son edificios muy monumentales, siempre excedían la altura máxima permitida por el Ayuntamiento de Madrid, y que a Antonio Palacios le encantaba jugar con cuerpos volumétricos, como si fueran cubos, de tal manera que, como estáis viendo, lo que es el edificio es una sucesión de cubos de diversos tamaños. Comentaros que el edificio es inaugurado en el año 1926 y desde entonces pues es uno de los más interesantes y representativos de lo que es esta zona de la ciudad y recordar construido por este genio, ¿verdad? Por el bueno de Antonio Palacios Ramiro. Mirar de lo que es esta parte de la calle Alcalá, todos estos edificios enormes, monumentales, pues aquí entre medias destaca concretamente este que estáis viendo aquí. Mirad qué pequeñito, ¿verdad? Es ya del siglo XIX, por eso os he dicho antes que solo había dos de antes del siglo XIX, pero se puede decir que este edificio también es de la antigua calle Alcalá, lo que es concretamente el depósito hidrográfico. Este edificio, fijaos, es muy curioso, fue construido en el año 1802, ya por tanto en el siglo XIX, por Manuel Martín Rodríguez, y es uno, Manuel Martín Rodríguez era sobrino del genial Ventura Rodríguez, y es uno de los edificios que estos liberales decidieron conservar de lo que es la calle Alcalá anterior. La verdad es que es un edificio de pequeñas proporciones, de un marcado estilo neoclásico, fijaos, todo él es rigidez,
simetría, fijaos, no hay nada de decoración en el edificio y lo único que distorsiona la proporción original de la edificación es concretamente este piso que tenéis aquí arriba, este de estos arquitos de medio punto, que es posterior. ¿Qué quiero decir? Que el edificio de Manuel Martín Rodríguez llegaba hasta esta primera línea de cornisa que estáis viendo en lo que es la imagen. Fijaos, lo que hubo en este edificio es la Dirección General de Hidrografía, que es donde se guardaban las cartas marinas, los mapas de buena parte de las expediciones que se realizaron fundamentalmente a las colonias americanas en lo que es el siglo XVIII. Pues aquí había buena parte de lo que son esas cartas marinas. Muy interesante lo que es el edificio, como estáis viendo todavía sigue en pie, y depende, de acuerdo, de lo que es el Ministerio de Educación. Y es precisamente el Ministerio de Educación el siguiente edificio que vamos a ver en nuestra visita virtual y que es este que tenemos aquí. Otro edificio fantástico, ¿verdad? Lo que es este edificio principal del Ministerio de Educación. La verdad es que va a ser construido, fijaos, entre 1916 y 1923 por otro de los grandes arquitectos de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y que no fue otro que Ricardo Velázquez Bosco, entre otras cosas, uno de los maestros del genial Antonio Palacios. La verdad es que fue uno de los últimos edificios construido por Velázquez Bosco. A él le gustaba quizás otro tipo de estilos arquitectónicos. Aquí recurre a lo que es este eclecticismo monumental, pero con un claro predominio de la piedra, y le gustaba también meter más ladrillo en lo que son sus edificaciones, y también es un edificio fantástico, lo que es este Ministerio de Educación, lo que es las rejerías de las puertas, son francamente bonitas, y es otro de estos edificios a tener en cuenta de lo que es este tramo de la calle Alcalá, todo ello, ¿verdad? Pues con edificios de una calidad francamente espectacular. Vamos subiendo por lo que es la calle Alcalá, hasta lo que es la confluencia con la calle Sevilla. Y fijaos, de lo que son los edificios que nos encontramos en este tramo, también este es otro de los más emblemáticos. Muy interesante también lo que es este, fijaos, Banco de la Unión Mercantil e Industrial. Otro edificio realizado ¿por quién? Por Antonio Palacio Ramiro. La verdad es que es otro edificio fantástico de lo que es esta zona de Madrid. Fijaos lo que es este edificio, era un edificio privado, como digo, va a ser construido por Antonio Palacios para una compañía bancaria que se llamaba la Compañía del Banco de la Unión Mercantil e Industrial. Lo que es el edificio realizado por Palacios, como os he comentado, es realizado entre 1933 y 1945. Y la verdad es que es el típico edificio realizado por Antonio Palacios, un edificio muy monumental, en donde lo que imita o lo que se inspira para su construcción es en un arco de triunfo romano, se ve perfectamente, que imita lo que es estos arcos de triunfo romano, destaca lo que es este arco de medio punto situado en el centro, con estos casetones que le dan un aspecto muy bonito. Pero fijaos, quizá para romper ese estilo excesivamente clásico, pues fijaos lo que hizo es ponernos justo aquí en lo que es el arco, este precioso mirador de hierro y cristal, ¿verdad? Tan típico de lo que son estas arquitecturas de Antonio Palacios y que se ha convertido pues seguramente en el elemento más emblemático de lo que es esta edificación. Por supuesto, también destaca lo que es el remate del edificio, este templete de acuerdo con columnas, que hace de este Banco de la Unión Mercantil Industrial otro de los edificios más bonitos de la zona, como digo, construido por el gran genio de Porriño, Antonio Palacios Ramiro, y hoy ocupado por la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de Madrid. La verdad es que el edificio es francamente bonito, francamente interesante. Vamos subiendo por lo que es la calle Alcalá, todo lleno de edificaciones de lo que es el siglo XIX, alguna rara, ¿de acuerdo? De lo que es ya el siglo XX. Y fijaos, pues todas estas edificaciones posteriores al siglo XIX, pues de repente vamos subiendo y nos llama la atención, pues este otro edificio que tenéis aquí, concretamente otro de los que nos quedan de lo que es ese antiguo Madrid. Os he dicho que de lo que era el antiguo Madrid todo fue derribado, únicamente quedó lo que es el Palacio del Marqués de Miraflores. Si queréis también podéis meter el depósito hidrográfico que acabamos de ver, y lo más antiguo que tenemos en la zona pues no es otro en nuestro recorrido de hoy que esta iglesia de las Calatravas. Fijaos, otra iglesia
también muy interesante y como digo, lo único que nos queda del Madrid antiguo en este tramito de lo que sería la calle Alcalá. Fijaos lo que es esta iglesia, comentaros que fue la iglesia de un antiguo convento, el convento llamado Real de la Concepción, pero que era de monjas, de religiosas calatravas, que pertenecían a la orden de Calatrava. Sabéis que había órdenes militares en aquel momento, de Santiago, Calatrava, Montesa, Alcántara, pues concretamente este convento, pertenecía a la orden militar de Calatrava. Por eso, fijaos, se conocía en el Madrid del momento este convento como el de las comendadoras de Calatrava. Mirad, siempre que oigáis la palabra comendadora referida a una religiosa, es una religiosa que pertenece a una orden militar, en este caso de Calatrava. Comentaros que, fijaos, lo que son estas monjas pertenecientes a la Orden de Calatrava, vinieron a Madrid en el año 1623, provenientes de el pueblo alcarreño, de Almonacid de Zorita. Cuando vienen, fijaos, pues se prepara lo que es la construcción de su convento, se compró este solar en lo que es la calle Alcalá. Si bien, fijaos, no se acabó la edificación hasta el año 1678. Luego las pobres monjas que vinieron del Almonacid de Zorita, pues estuvieron muchos años hasta que pudieron entrar en lo que es su convento. Fijaos, se desconoce el dato exacto del arquitecto que construye lo que es el convento. Hay algunas crónicas que dicen que pudo ser Fray Lorenzo de San Nicolás, no estamos seguros. A lo mejor Fray Lorenzo de San Nicolás es quien termina lo que es la edificación, pero no sabemos exactamente quién hace el proyecto de lo que es esta iglesia. En aquella época, como os he comentado, era un convento. ¿Qué quiero decir? Que lo que nos queda es la iglesia del convento. Pero el convento, propiamente dicho, donde estaban las religiosas, estaba aquí, concretamente en este edificio que hoy pertenece a la Confederación Española de Cajas de Ahorro. La iglesia es muy barroca, por supuesto, ya os he dicho, acabada en el año 1678. Tiene la peculiaridad que no se entra por los pies de la nave, sino que se entra por un lateral. Y la verdad es que el interior es bastante bonito, muy barroco, por supuesto, pero muy interesante, siendo lo más destacado el retablo principal, fijaos, de lo que es esta iglesia de los Calatravas, que va a realizar José Benito Churriguera entre 1720 y 1724. Comentaros que este convento, el convento de las Calatravas, fue desamortizado, concretamente durante la Revolución de 1868. Es desamortizado lo que es el edificio, se derribó la zona conventual y parece ser que lo que es la iglesia se salvó por la intercesión del entonces diputado a Cortes Manuel Silvela, si no también la hubieran derribado. Y es una lástima porque la iglesia es bastante interesante. La fachada es del siglo XIX, es decir, la fachada antigua no es esta. Esta es fruto de una reforma que se hace en el reinado de Isabel II, que la hace el arquitecto Juan de Madrazo. Pero bueno, la verdad es que es una iglesia muy bonita y muy a tener en cuenta en lo que es este paseo que estamos viendo hoy por lo que es esta zona de la calle Alcalá. Y fijaos, tras pasar por este otro edificio espectacular, este es otro de los que también me encantan de la visita de hoy, la Unión y el Fénix Español, construido por Modesto López Otero entre 1928 y 1930, con un marcado acento norteamericano, ¿verdad?, de lo que es este edificio. Pues vamos ya a rematar nuestra visita, pues viendo dos auténticas joyas de lo que es la ciudad de Madrid. Nuevamente Google Maps nos ha puesto aquí toda la zona de obras, pero bueno, es posible ver los edificios con los que rematamos nuestra visita y concretamente son dos edificios espectaculares. El Banco de Bilbao, que tenéis aquí en pantalla, edificio precioso, y la antigua sede de Seguros La Equitativa, posterior Banesto, que es quizá pues, mi edificio favorito de lo que es la visita de hoy, lo que es este antiguo edificio de la Equitativa. Fijaos, vamos a comenzar por lo que es el edificio del Banco de Bilbao. La verdad es que es un edificio muy interesante. Es construido entre 1920 y 1923 por un arquitecto llamado Ricardo Bastida Bilbao, casi es como se llamaba. Y fijaos, nuevamente está construido en un marcado acento ecléctico. La verdad es que, como estamos viendo, ese estilo ecléctico monumental es el que cuaja en lo que es este Madrid de comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX. El edificio, creo que he comentado que se hace entre 1920 y 1923. Y la verdad es que, aparte de lo que es este estilo ecléctico monumental, pues destaca lo que es el solar. ¿Por qué? Porque, como estáis viendo, el edificio se adapta perfectamente a
a lo que es la curvatura del solar. Respecto a lo que es la edificación, destaca, por supuesto, en el interior el patio central, cubierto por una bóveda vidriada francamente espectacular. Y en el exterior, pues destaca lo que es esta decoración ecléctica, intercalando motivos clásicos con decoración barroca. Y sobre todo, fijaos, muy interesante, son las cuadrigas de la parte de arriba que le dan personalidad a lo que es el edificio. Fijaos, unas cuadrigas preciosas realizadas por el escultor Higinio Basterra, que así es como se llamaba. Muy interesante también lo que es este edificio del Banco de Bilbao. Pero sin ninguna duda, fijaos, para mí el edificio más interesante de lo que es nuestra visita de hoy, cómo no, es este edificio que hemos conocido como el Banesto, que ahora es un hotel, ¿verdad?, de la cadena Four Seasons, pero que tradicionalmente los que nos dedicamos a esto de la historia de Madrid le conocemos como el edificio de la Equitativa, de seguros la Equitativa. Y es que efectivamente, este magnífico edificio fue construido por el arquitecto catalán José Graser Riera entre los años de 1887 y 1891 como sede de esta sociedad de seguros La Equitativa, esta compañía, fijaos, de origen norteamericano. Lo que es el edificio es fantástico, es realmente bonito. Fijaos, tiene fachada a lo que son las calles tanto Alcalá como Sevilla, y resulta muy interesante sobre todo lo que es la solución del chaflán, en donde Graser Riera lo que hace es insertar este torreón de planta circular, fijaos, terminado con esa cúpula, ¿verdad? Tan imaginativa, tan bonita, típica de lo que son estas construcciones de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Por lo demás, fijaos lo que es el edificio, pues es muy clasicote en lo que son las fachadas laterales, como estáis viendo, pues tiene los postulados de lo que es este estilo ecléctico, es decir, esta mezcla de acuerdo de lo que es un edificio formalmente clásico con todo lo que sería una decoración neobarroca, que en este caso, fijaos, llega incluso a tener algunos elementos modernistas. Muy interesante y quizá lo más emblemático y lo más bonito del edificio, pues son estas cabezas, ¿de acuerdo? Estas ménsulas en forma de cabezas de elefante que sostienen lo que son los balcones del primer piso y que le dan ese aspecto precioso a lo que es el edificio. Las rejerías, mirar qué maravilla, las farolas, las rejerías de la parte inferior. Es decir, un edificio realmente bonito el que se está compañía de seguros la Equitativa. Luego, fijaos, a comienzos del siglo XX, lo que es la Equitativa vende lo que sería la edificación. Recordar que en época de la Equitativa, aquí en este arco ciego, lo hemos contado varias veces en lo que es este ciclo de conferencias, aquí hubo una estatua dedicada a la beneficencia que hoy podemos ver en la Plaza del Campillo del Mundo Nuevo. Pues bien, cuando el edificio es vendido a comienzos del siglo XX, quitaron lo que es esta alegoría de la beneficencia, hoy simplemente está lo que es este arco ciego. Y comentaros que después de ser seguros la Equitativa, pues el edificio estuvo dedicado a varios usos. Primero fue la sede del Casino de Madrid en el año 1910, hasta que se construyó su nuevo y flamante edificio que tenemos justo enfrente. También estuvo aquí la Embajada del Japón, el Círculo de Bellas Artes, alquilado hasta que se inaugura su sede también de la calle Alcalá, que hemos visto hace un poquito. Y así fue como en 1920 el edificio es adquirido por el Banesto, por el Banco Español de Crédito. Un Banesto, un banco español de crédito que ha tenido el edificio durante décadas. Sabéis que después de la absorción del Banesto por el Banco de Santander, el edificio pasa al complejo del Banco de Santander Central Hispano. Y hace relativamente pocos años, pues el edificio fue vendido y, como os comenté al principio de la visita, pues forma parte de lo que es este complejo Canalejas, y concretamente en lo que fue el antiguo edificio de la Equitativa, pues se ha instalado un hotel, como bien sabéis, el Hotel Four Seasons, y en la parte ya más adentro de lo que sería la calle Alcalá, pues se ha hecho por toda esta parte edificios de viviendas de alquiler. La verdad es que le han dado una renovación completa a lo que es el edificio y sinceramente es uno de los más interesantes, sin ninguna duda, seguro es la Equitativa de lo que es esta zona de la ciudad. Y bueno, pues aquí finalizamos lo que es nuestra visita virtual, una visita que espero y deseo que os haya gustado. Y bueno, pues aquí ya me despido de todos y de todas y nos vemos la semana que viene en lo que es la próxima sesión de este ciclo de conferencias dedicado a la historia de Madrid. Un saludo.